todas y todos los participantes. Qué gusto poder contar con la participación de cada uno de ustedes el día de hoy. Para la Universidad Estatal a Distancia y para el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, es un honor que nos puedan acompañar el día de hoy en este conversatorio denominado La Gestión Municipal para el Desarrollo de la Infraestructura en Telecomunicaciones. Mi nombre es Wendy Naranjo y yo les acompañaré el día de hoy como maestra de ceremonias en esta actividad. De verdad que es un honor contar con cada uno de ustedes el día de hoy y me permito hacer una breve introducción de los especialistas que nos acompañarán el día de hoy. Va a estar con nosotros la ingeniera Rosa Zúñiga Quesada, quien es gerente de redes de telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Doña Rosa es graduada de Ingeniería Electrónica y posee una maestría en redes y telemática. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, brindando asesoría técnica en el desarrollo de proyectos relacionados con banda ancha, IPv6, plan de numeración, así como la elaboración de diversas normativas técnicas del sector. Doña Rosa además ha brindado apoyo técnico en la ejecución de políticas públicas y ha tenido participación en la negociación de tratados de libre comercio. Además ha sido delegada, jefe de delegación y representante ante organismos regionales e internacionales de las telecomunicaciones. Y pues en relación con el despliegue de redes de telecomunicaciones, doña Rosa ha participado en la ejecución del Plan de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones y mantiene un rol activo en las actividades desarrolladas por la Comisión de Coordinación para la instalación o ampliación de infraestructura de telecomunicaciones. Además, en el sector académico, es profesora tutora de la Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Estatal a Distancia desde el año 2016. Además, contamos con la participación muy importante del ingeniero José Roberto Santamaría Sandoval, encargado de la Cátedra de Administración de las Telecomunicaciones de la Universidad Estatal a Distancia. Don José Roberto es graduado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica y posee una maestría en Gerencia de Proyectos y Administración Estratégica de las Telecomunicaciones. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, donde laboró en empresas proveedoras de servicio, en desarrollo de proyectos, en operación y mantenimiento de redes. En el campo de la educación, don José Roberto tiene 15 años de experiencia a nivel universitario, laborando en varias universidades públicas y privadas, siempre en carreras de ingenierías. En relación con el despliegue de redes de telecomunicaciones, don José Roberto ha participado como miembro representante del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en la Comisión de Infraestructura de Telecomunicaciones del MISIT hasta el año 2022 y parte del grupo representante de la universidad para la realización del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. Bien, algunas pautas antes de proceder a cederle la palabra a nuestros especialistas. Les solicitamos, por favor, muy respetuosamente que puedan mantener sus micrófonos cerrados. Una vez que se desarrolle el conversatorio, vamos a proceder a habilitar un espacio para consultas, las cuales pueden hacer a través del chat o bien solicitando la palabra a través de la plataforma, mediante la cual les agradecemos, por favor, levantar la mano. Bien, siendo así, don José Roberto, me permito cederle la palabra, el espacio es todo suyo y de doña Rosa, bienvenidos y buenas tardes. Muchas gracias, Wendy. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que están aquí conectados. Bueno, para abrir un poquito el contexto del conversatorio, nosotros de parte de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNED
hemos venido desarrollando un proyecto de extensión precisamente hacia la parte de la comunidad, que lo hemos venido denominando fortalecimiento de las capacidades en la parte del marco gestión municipal de cara al desarrollo de infraestructura en telecomunicaciones. Para todos los que estamos aquí, que hemos trabajado en el sector, sabemos que uno de los temas, que si bien en boga estamos con el tema de 5G, que viene Wi-Fi 7, otra serie de tecnologías, en algún momento se habló también lo del Internet satelital y todo lo demás, uno de los puntos importantes para poder hacer el despliegue precisamente de estos servicios está asociado a poder desarrollar infraestructura. Pero, digamos, los que hemos estado en el campo, siempre se ha escuchado ese tema de las quejas sobre cómo podemos desarrollar o cómo se desarrolla realmente la infraestructura en cada cantón del país, porque de las empresas que desarrollan infraestructuras han presentado, y Rosa como parte del MISID y dentro de la Comisión de Infraestructura, el tema propiamente de que no hay algo estandarizado, o sea, que de un tiempo para atrás los operadores se enfrentaban a varias limitaciones y una de las barreras era que por cada cantón que iban podían encontrar reglas distintas. Entonces, a partir de ahí, la UNED y en parte, y aquí representando la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, nos dimos a la tarea realmente de desarrollar un proyecto que le permita precisamente capacitar a las municipalidades y hemos aprovechado una coyuntura interesante que ha sido el desarrollo de una nueva ley y un decreto. Pero vamos a verlo por el otro enfoque y ahí es donde Rosa nos va a ir ayudando a desarrollar estos temas. Un primer enfoque es precisamente el rol que tienen esas municipalidades para ayudarnos en este desarrollo, en darnos más facilidades y que no se vean como una barrera y una limitación. Entonces, Rosa, como primera pregunta que te tenemos en el conversatorio sería es, desde tu criterio, y puede ser también visto como desde el criterio del MISID, ¿cuál es el rol o en este marco normativo, cuál es el rol que desempeñan las municipalidades propiamente en este despliegue de infraestructura? ¿Cuál es ese papel que ellas juegan? Bien, bueno, buenas tardes a todos. Reiterarles el agradecimiento por estar aquí conectados. Poco para responder la pregunta, José Roberto, es importante tener en cuenta muchas de las tareas que desarrollan los gobiernos locales para promover los servicios de telecomunicaciones. En este caso, en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, es un rol fundamental el que juegan las municipalidades. ¿Por qué? Porque estas municipalidades son encargadas de emitir los permisos y licencias de construcción para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Y aquí quisiera hacer una pausa un poco para comentarles y tener todos en contexto qué entendemos por infraestructura de telecomunicaciones. Cuando nosotros hablamos de infraestructura de telecomunicaciones, nos referimos a este tipo de infraestructuras que ustedes pueden ver comúnmente en sus cantones, como cuáles, como las torres, los postes de telecomunicaciones, la ductería que normalmente se despliega sobre las carreteras. También existen otros tipos de infraestructura como las azoteas de los edificios que permiten ese soporte de este tipo de infraestructuras y también un tipo de nueva infraestructura que está reconocido en la regulación nacional que se conoce como el mobiliario urbano. Cuando nos referimos al mobiliario urbano, estamos hablando de este tipo de infraestructuras que nos permite colocar antenas, por ejemplo, para nuevas tecnologías como el caso futuro de las redes 5G y bueno, presentes porque ya existen algunos despliegues en el país. Entonces, esto para comentarles un poco ahora, teniendo en cuenta cuáles son esas infraestructuras de telecomunicaciones, es importante ver que los gobiernos locales juegan un rol fundamental. Porque, como les decía, tienen que emitir permisos y licencias de construcción, pero también tienen que desplegar y emitir las normativas cantonales para permitir ese despliegue de infraestructura. Es decir, las reglas con las que se establece el despliegue de infraestructura en cada cantón son establecidas por estos gobiernos locales. Es decir, este es un rol muy necesario y fundamental. Lo que ha sucedido desde la apertura del sector de telecomunicaciones y ha sido una realidad a la que nos hemos enfrentado es que estas reglamentaciones no están estandarizadas. ¿Qué tiene esto como consecuencia? Que existe una barrera al despliegue a nivel regulatorio. ¿Por qué? Porque tenemos múltiples formas en cómo se regula un mismo tema diferente en cada cantón. Cada cantón tiene sus realidades, evidentemente hay algunas que han aplicado
las normas nacionales, que es el Reglamento de Construcciones del INVU, pero todavía permanecen algunos gobiernos locales que implementan esta normativa cantonal y que a veces difieren entre un cantón y otro. Entonces, cuando estamos desplegando infraestructura y proveyendo servicios, lo que ha sucedido es que tal vez entre cantones vecinos tenemos reglas diferentes. Eso nos genera una barrera para el despliegue porque entonces no tenemos las mismas reglas de juego para todos los servicios. Y al final, ¿esto en qué se traduce? En que los gobiernos locales necesitan como tal las comunidades, el despliegue de infraestructura, porque es necesario para soportar las telecomunicaciones. Todas las ventajas que tiene tener servicios de telecomunicaciones disponibles a los ciudadanos se dejan de percibir si no tenemos una infraestructura robusta para poder soportarlas. Y es que es interesante el tema que mencionas, porque realmente uno se acordará tal vez de los primeros despliegues, ¿verdad? Sobre todo en telefonía móvil, que era el tema de tener antenas en 2G y posicionadas a cierto punto y que como tienen cierta distancia para la cobertura y demás, pero llegamos a nuevas tecnologías como ahora 5G y estamos hablando de despliegues en cualquier lugar, ¿verdad? Prácticamente un techo de 50 metros cuadrados te sirve para colocar una antena o puede ser un poste, entonces ya la misma infraestructura de calle también te menciona y eso genera una gran variabilidad. Y ya no solamente bajo un mercado que era monopolista hace más de 20 años, que era solo el ICE que lo hacía, sino que ahora con operadores y entonces ya se presenta un mercado que es más amplio en actores, ¿verdad? Entonces, eso desde la visión municipal, me imagino, genera también que ellos tengan mayor complejidad en el ámbito, ¿verdad? Porque me imagino que esto es una acción nueva que para la gestión municipal ingresa con la apertura. No, no es nuevo ahorita, sino que ingresa con la apertura y obviamente es una función adicional que se integra a su trabajo. Entonces, la falta de estandarización, porque también yo tengo conocidos que trabajan en las empresas que desarrollan, que es lo que normalmente hace, le decimos torrera, porque como usted mencionó, no solamente están las torres, están las ducterías, están los otros tipos de infraestructura, hasta un poste que es infraestructura compartida, pero por ejemplo una empresa que desarrolla torreras, un conocido me decía, qué complicado es, porque como decís, llego a dos cantones que están a la par, pero las reglas de juego son distintas. Alguien mencionaba en algún momento una normativa cantonal que decía, bueno, si querés una torre de 50 metros, consígase un lote de 2.500 metros cuadrados, 50 por 50. O sea, jamás, eso realmente no se requiere, pero ya y son las consideraciones que no existían. Ahora bien, dentro de ese marco, para el año 2022 se promulga la ley 10.216, ¿verdad? Que es la ley de incentivar y promover la construcción de infraestructura en telecomunicaciones en Costa Rica. Entonces, de cara a los compañeros aquí de la parte municipal, ¿cuáles son los aspectos, Rosa, que vos nos podés mencionar? Que son esos aspectos en los que hay que centrarse más y entender más la ley, porque aquí hay algo complejo. La ley es lenguaje de derecho y hay que verlo así. Y la mayoría de personas que están en las municipalidades son del carácter técnico, como le cuesta a uno también como ingeniero, y uno tiene las ideas técnicas de despliegue, desarrollo, pero la ley obviamente es un lenguaje legal y que establece unos ciertos aspectos que donde deberíamos tener como esa traducción. Entonces, desde tu punto de vista o desde lo que ustedes han estudiado en el MESIT, ¿cuáles son los aspectos principales en los que los compañeros de la parte municipal deben centrarse en función de lo que la ley dice y también qué responsabilidades y funciones estableció esta ley de cara a la gestión municipal? Y esta pregunta que planteas, José, es muy interesante porque ciertamente viene a reforzar el rol que tienen los gobiernos locales en el despliegue de infraestructura. Por ejemplo, esta ley, la ley 10.216, si ustedes visualizan el contenido de la ley, tiene muy pocos artículos, pero los artículos que contiene esta ley vienen a resolver o intentar resolver algunos de los retos que nosotros tenemos como país para este despliegue. Entonces, por ejemplo, dentro de los elementos incluidos en esta ley es lo que se conoce como el uso de infraestructura pública. Esta ley habilita a las instituciones del sector público a desplegar infraestructura de telecomunicaciones. Si tomamos el ámbito de un gobierno local, por ejemplo, todas las edificaciones que fueran municipales o cualquier tipo de infraestructura que esté bajo la administración municipal podría ser una infraestructura que sea utilizada para el despliegue de antenas o en general de servicios de telecomunicaciones, es decir, una infraestructura soportante.
Entonces, eso como gobiernos locales nos viene a habilitar esa posibilidad de desplegar infraestructura en esas edificaciones. Pero bien, también existen otros espacios, ¿verdad? Para poder desplegar infraestructura, que son los que nosotros conocemos como bienes de uso público, y en el donde ya podemos. Igual esto, como les digo, venía de otra ley, que era la anterior ley que permitía estos temas. Esta ley viene a reforzar y habilitar en todos los espacios públicos de bienes de uso público la posibilidad, por decirlo así, de desplegar esta infraestructura. Ahora bien, dentro de esta misma ley se reconoce la responsabilidad del diseño en la red vial. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una responsabilidad que recae en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para poder desplegar infraestructura en la red vial nacional. Ahora bien, existen las redes cantonales, evidentemente, pero existe un proceso que tiene que estar superado para emitir una reglamentación al respecto. Más adelante lo podemos conversar, es un decreto que emitió el MISIT, pero ciertamente cuando son disposiciones técnicas para tipos de infraestructura, que en este caso en la red vial normalmente se despliegan los ductos de telecomunicaciones, esas disposiciones técnicas tienen que ser acatadas por los gobiernos locales. Es decir, cuando estamos desplegando un ducto de telecomunicaciones y tenemos que definir el diámetro del ducto, si va a tener subductos, la capacidad, y todas esas condiciones técnicas van a ser necesariamente acatadas por los gobiernos locales, pues ya es una disposición que está contenida reglamentariamente. No tanto, ¿verdad?, el esquema de gobernanza, es decir, la parte administrativa, pero ciertamente las disposiciones técnicas, como las que yo le comentaba, sí son de los elementos que se tienen que tomar en consideración por los gobiernos locales. En el caso de temas más relacionados a trámites, existen disposiciones en esta ley que tratan sobre los plazos para resolver y el silencio positivo. Los plazos para resolver es un poco lo que ya viene a dar, por decirlo así, un reforzamiento a lo que ya se ha emitido en legislaciones anteriores, como la ley 8220, lo que se conoce como la ley de simplificación de trámites. Y en este caso, para los plazos de resolver y el silencio positivo, es uno de los elementos jurídicos que aplica para este sector de telecomunicaciones y en particular para las infraestructuras de telecomunicaciones. Entonces es un elemento fundamental que tienen que tomar en cuenta los gobiernos locales, porque cuando existen tramitaciones relacionadas a infraestructura de telecomunicaciones, hay que tomar en cuenta que aplica el silencio positivo para este tipo de tramitaciones. Y también existe un elemento fundamental que lo establece la ley 10.216, específicamente el artículo 4, del acatamiento de disposiciones técnicas que va a emitir el Poder Ejecutivo. Y bueno, este decreto ejecutivo específicamente ya fue emitido, ¿verdad?, por el Poder Ejecutivo, y el mandato que establece la ley es que los gobiernos locales deben acatar esas medidas que ya están contenidas en un reglamento. Ok, y retomando tal vez esa parte del reglamento, Rosa. Bueno, la ley se promulga en el 2022, ¿verdad? Y el reglamento creo que fue al año siguiente, el año pasado, 2023, si no estoy mal, ¿verdad? Usted me confirma. La reglamentación que emitió el MISIT fue emitida en enero de este año. De este año, 2024. Ok. Entonces, sobre el reglamento que estabas mencionando, precisamente, que obviamente es la parte función del Poder Ejecutivo, que es crear lo que son las diferentes reglamentaciones a partir de lo que la misma ley indica. El reglamento tiene elementos más específicos, ¿verdad? Propiamente, porque vos acabas de mencionar, la ley en algunos aspectos es un poco general. Entonces, ¿qué específicamente incorpora el reglamento o qué son los cambios concretos que el reglamento dice que están introducidos en este decreto 44.335, precisamente del MISIT, con respecto a la regulación y con respecto al papel de las municipalidades? ¿Qué es ese elemento específico que incorpora? Es importante, ¿verdad?, comentarles que este decreto, que como les señalaba, fue emitido en enero de este año, establece dos elementos fundamentales. Por un lado, las disposiciones técnicas y por otro lado, los procedimientos. Es así como, en atención a uno de los mandatos de ley, es que se emite este decreto. Ese es el decreto 44.335-MISIT. Ese es el número del decreto ejecutivo.
Y como les decía, establece dos elementos fundamentales. En el caso de las disposiciones técnicas, establece condiciones técnicas para cada tipo de infraestructura, que eran las infraestructuras que les comentaba anteriormente. Existen exposiciones específicas para el caso de torres de telecomunicaciones, disposiciones técnicas para los postes de telecomunicaciones, para los ductos, para los edificios y sus azoteas y para el mobiliario urbano. Entonces, en cada uno se establecen ciertas condiciones. Ahora bien, en el caso si lo tomamos como referencia con algunas normas anteriores, existe una normativa nacional que es el Reglamento de Construcciones del INVU. En él ya se han establecido ciertas disposiciones técnicas en torno al tema de infraestructura de telecomunicaciones. En el caso de las disposiciones técnicas para torres y para postes son muy similares, prácticamente iguales. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, lo que ya se han considerado como buenas prácticas se estarían, ¿verdad?, reafirmando por el Poder Ejecutivo que estas son las disposiciones técnicas. Pero este reglamento establece, como les decía anteriormente, nuevas infraestructuras que le reconoce la normativa nacional. Entonces, este decreto viene a establecer condiciones técnicas para estos nuevos tipos de infraestructura. Entonces, recapitulando, serían los edificios de sus azoteas y el mobiliario urbano principalmente. En el caso de ductos de telecomunicaciones, está en un proceso de trabajo para establecer esa reglamentación que establecería las condiciones técnicas para este tipo de infraestructura. Entonces, en cada uno de ellos vamos a ver características técnicas, como por ejemplo, las alturas mínimas o máximas, las áreas en las que se puede desplegar una infraestructura de telecomunicaciones, márgenes relacionados con el despliegue de infraestructura, el acatamiento de normas y estándares, en algunos casos, por ejemplo, el acatamiento del código de cimentaciones, y es así como en cada uno de los elementos, en cada uno de estos tipos de infraestructuras se establecen esas condiciones técnicas. Ahora bien, por otro lado, en el caso de procedimientos, sí se establecen condiciones para que los gobiernos locales tengan un listado de cuáles son los tipos de requerimientos que se pueden solicitar en el caso del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Es decir, los requerimientos cuando un operador o proveedor de infraestructura, que los conocemos, ¿verdad?, comúnmente como torreros, van a requerir, ¿verdad?, para este despliegue de infraestructura. Y en cada uno de estos tipos de infraestructura se establece un procedimiento a seguir que va a depender de ese tipo de infraestructura. Entonces, en general, eso es el contenido del reglamento. También se establecen algunas condiciones generales y que vienen a reforzar lo que ya está establecido en la normativa nacional con respecto a áreas específicas como las áreas silvestres protegidas y el patrimonio natural del Estado, donde se reafirma que se sigue utilizando la reglamentación que ya había sido definida para este tipo de áreas. O, por ejemplo, para el caso de las vías férreas, donde ya existe una reglamentación específica. Y, ¿verdad?, como este reglamento contiene disposiciones y establece en particular, en el caso de tareas por realizar dentro de esta reglamentación, dos transitorios. En el primer caso, ¿verdad?, es un transitorio que refiere a aquellos gobiernos locales que ya han adoptado el reglamento de construcciones del INVU. Ciertamente con el INVU tenemos un trabajo por hacer para definir reglamentariamente qué procede con el caso de esta reglamentación que es vigente, si se tiene que actualizar, si se tiene que derogar, si tiene que aplicar lo que ya está establecido en esta nueva reglamentación nacional. Y en el otro caso del otro transitorio, lo que se establece son los plazos para aplicación de este decreto ejecutivo. Establece un plazo de 4 meses. Si bien es cierto, digamos, está establecido por eso, pero la idea es que vayamos realizando como gobiernos locales ese proceso de adaptación a estas normativas nacionales. Y es interesante el tema de las normativas porque después se van agregando nuevas cosas, por ejemplo, como en el tema de los campos de construcción, uno de los temas del trámite precisamente el permiso municipal y que también la ley, la 216, la 10.216, que establece otras disposiciones regulatorias hacia los gobiernos locales,
incluye el tema de canon, y por eso mencioné el tema de construcción, porque es igual que cuando uno consigue su permiso de construcción de la casa, no solo el permiso, es que el permiso, el trámite municipal incluye el pago, ¿verdad? De un canon, bueno, no voy a decir la palabra exacta, pero en el caso de infraestructura de telecomunicaciones sería un canon como tal. Ahora bien, a principio de este año, ahí es donde comienza a enriquecerse y es donde yo llamo esto que es como una cajita de Pandora porque comienzan a aparecer cosas nuevas y este año precisamente la Dirección General de Tributación emite una resolución que aborda precisamente una metodología de cálculo de cánones, ¿verdad? Cierto, Rosa, por ahí andamos el asunto. ¿cierto? Ok, esa resolución ya le establece un método de cálculo, pero tenemos las municipalidades que, como vos bien mencionás, ya algunas han adoptado o tenían adoptado el modelo del reglamento de construcción de Limbo y tienen su método de cálculo. Entonces, ¿de qué manera? Y esa parte es importante porque entra la parte del dinero, es qué tanto esta resolución de tributación va a comenzar a impactar los procedimientos municipales que existían para fijación de cánones relacionados precisamente a infraestructura de telecomunicaciones. ¿Cuál es el impacto que van a sentir los compañeros de las municipalidades con con esta nueva resolución que emitió tributación a principio de año? Porque esa resolución, y perdón por abordar un poco más, ya incluye otros elementos, ¿verdad? Creo que incluye ductos, el tema de techo sobre infraestructura estatal. Entonces ya incluye otros elementos que no estaban antes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el impacto que podrían ver los compañeros en sus procedimientos actualmente? Bien, aquí es importante, ¿verdad?, hacer una precisión. El pago, ¿verdad?, que es por el permiso de construcción en sí, es diferente de ese canon. Entonces, el canon de Ujú. infraestructura de telecomunicaciones es un elemento que viene incluso derivado de esta ley 10.216. De hecho, es uno de los mandatos que está en un transitorio, específicamente el transitorio 4 de esta ley 10.216. Es por eso que existía una resolución vigente en su momento, que era del año, si mal no me equivoco, 2020, y con esta nueva resolución se vienen a incorporar esas infraestructuras nuevas que reconoce la normativa nacional. Ya existía, como les digo, una resolución que establecía pautas específicas para infraestructuras de tipo postes de telecomunicaciones y cómo se cobran, infraestructuras en áreas silvestres protegidas, pero nos faltaba algunos elementos, como cuáles. Con la habilitación de este tipo de nuevas infraestructuras reconocidas por la regulación nacional, y ahora hago una pausa, es decir, esas infraestructuras existían antes, solo que las reconoce la regulación nacional como nuevos tipos de infraestructura de telecomunicaciones, se establece por el ente competente, que en este caso es la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, estos tipos de cánones. No me voy a meter en materia tributaria, ¿verdad? En temas de cálculos y cómo se hace. Esto dejaría más para hacer toda una presentación respecto al tema, pero ciertamente se establecen condiciones de cómo se hace el cálculo de este canon. Entonces, por ejemplo, aspectos novedosos que contiene este canon, perdón, esta resolución es el cálculo del canon para infraestructuras de tipo azoteas, como bien lo señalabas, o también para los ductos de telecomunicaciones, donde está estableciendo en grandes líneas cómo se estarían calculando los cánones para esas nuevas infraestructuras. Ok, de acuerdo. Sí, ahí disculpa digamos que hacía la analogía con el tema del pago, porque al final el tema del trámite o las licencias municipales incluyen algún pago, o sea, es una cuestión también de montos de dinero, aunque sí son cosas distintas lo del permiso de construcción con respecto a lo que es el canon. Pero bueno, siguiendo entonces con el tema. Ahora bien, ya vemos que la parte normativa obviamente tiene muchos elementos ya ahora relacionados, ¿verdad? Tenemos la ley como tal, la número 10.216. Ahora tenemos el decreto ejecutivo número 44325-MISID, que incluye un reglamento, tenemos lo de la resolución de tributación y demás. Y ya sabemos que esto incluye muchas responsabilidades en un rol que tienen que asumir los compañeros de la parte municipal. Entonces, en este punto, porque habrá municipalidades que tienen su reglamentación, no sé, puede ser que haya municipalidades que todavía no lo tengan y otras que tienen un cierto reglamentación, pero que me imagino que bajo los análisis que el MISID presente, que ha presentado estos años, están en ciertos niveles, ¿verdad?
pero aquí es donde comienzan a tomarse decisiones y esas decisiones tienen que verlas desde los entes técnicos hasta los entes que toman decisiones en cada uno de los organismos municipales. ¿Qué caminos, o sea, qué pasos deberían seguir los compañeros de la parte municipal para poderse adaptar a estas nuevas regulaciones, comenzar a generar una estandarización a nivel país, que es lo que busca el ente rector, que es el MISID, precisamente con este esfuerzo, y que se logre realmente ese despliegue efectivo en infraestructura? ¿Cómo lo visualizan ustedes desde el MISID? Esos pasos que deben de seguir los compañeros de la parte municipal. Y esa es una pregunta muy interesante, de hecho, porque ciertamente, como bien lo señalas, existen diferentes realidades en el país. Cada cantón ha establecido sus propias condiciones y si lo vemos a nivel macro, podríamos llamar que existen tres tipos de escenarios. Tenemos gobiernos locales que tienen su reglamentación propia, que ya la han emitido en años anteriores. em, Muchos de esos, los que han tenido sus reglamentaciones propias, son reglamentaciones como de entre el año 2010, 2012, donde principalmente el despliegue de infraestructuras en el país fueron torres de telecomunicaciones. Y esto a causa, ¿verdad?, de la apertura del sector de telecomunicaciones. Entonces tenemos ese primer escenario donde tenemos gobiernos locales con su reglamentación propia. Tenemos un segundo caso donde existen gobiernos locales que han adoptado la normativa nacional que estaba en su momento vigente, y bueno, sigue vigente, pero Ujú. ciertamente era la única que existía, que es el reglamento de construcciones del limbo. Existe esa realidad, hay gobiernos locales, son aproximadamente 20 gobiernos locales que ya adoptan estos y que nosotros hemos considerado como buenas prácticas. Y cuando digo MISID, cuando digo nosotros es MISID, pero también han sido soportados por algunas otras entidades que conforman y que son agentes del sector. También tenemos la otra realidad de gobiernos locales donde no han establecido una reglamentación municipal. Entonces, como han tramitado, en algunos casos tramitan, pero no existen las reglas claras de cómo se tramita. Entonces, ante esa realidad, y ¿verdad? Un poco para tomar estos niveles que existen en cada uno de los gobiernos locales, es por esto que se emitió, ¿verdad?, esta legislación y el decreto ejecutivo que antes les estaba comentando. Entonces, cuando nosotros visualizamos como pasos, tenemos recomendados algunos, como por ejemplo, si tenemos gobiernos locales que tienen su reglamento propio, la recomendación del MISID ha sido derogue ese reglamento propio y adopte el decreto ejecutivo 44335-MISID. Esas son las recomendaciones que se dan. Y también por un principio de publicidad y para que los administrados, es decir, operadores de telecomunicaciones o proveedores de infraestructura que necesitan realizar esos trámites en gobiernos locales, tengan claras las reglas del juego. Entonces también recomendamos que publiquen, ya sea en el sitio web, en las redes sociales o en los medios que utiliza el gobierno local, este tipo de normativas y en este caso adoptarlas, ¿verdad?, en el caso de los gobiernos locales. Para el caso de las municipalidades que que han adoptado, perdón, el reglamento de construcciones del limbo, ciertamente, como les decía, hay un trabajo por hacer con el limbo para definir qué va a hacer, qué va a pasar con esta normativa que aún sigue vigente y que al momento, si ustedes lo ven, no está del todo alineada con el decreto ejecutivo que emitió. Y cuando digo que no están en toda línea, por ejemplo, porque existen Ujú. infraestructuras que, como les mencionaba anteriormente, no estaban reconocidas en esta normativa nacional. Entonces, para este tipo de municipalidades, también en este caso, nosotros recomendamos adoptar el reglamento que ha emitido el MISIP, y en ese caso es tomar un acuerdo del Consejo Municipal. De hecho, en este caso, para los gobiernos locales que tienen esa situación, no se necesita evidentemente derogar ningún reglamento, pues no existe. Entonces, pues, si lo vemos de esa forma, vemos que es un poco más sencillo el paso porque no habría que hacer esa derogación del reglamento, sino que a tomar un acuerdo del Consejo Municipal y adoptar esta normativa que les comentaba anteriormente. Entonces, eso es uno de los elementos y evidentemente también por principios de publicidad, ponerlo en el sitio web o los sitios que utilizan el gobierno local. Caso similar, el caso de las municipalidades que no cuentan con reglamento, con estos es inclusive más fácil
¿Por qué lo digo? Porque podrían pasar de un elemento donde ya se considera que no han adoptado buenas prácticas o estándares para la regulación del despliegue de infraestructura a estar alineados con las buenas prácticas y tomar a través de un acuerdo del Consejo Municipal esta normativa. Y este tipo de recomendación viene porque nosotros como MISID ya superamos ese proceso de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, ya se sometió a consulta pública esta reglamentación y para que los gobiernos locales puedan aplicar esas buenas prácticas, entonces es, digamos, lo recomendable este camino. Ahora bien, ciertamente, por el principio que tienen todos los gobiernos locales en cuanto a su autonomía municipal, pueden decidir adoptar un reglamento propio, ¿verdad? De mantener un reglamento, pero ciertamente lo que ha establecido la legislación, en este caso la ley 10.216, es que tiene que estar alineado, por decirlo de alguna forma, con la reglamentación que estableció el MISID en este decreto ejecutivo. Es decir, tienen la potestad de tener su propia reglamentación, pero ciertamente si mantienen su propia reglamentación, tienen que revisar esa reglamentación y que esté alineada con lo que ya está establecido en la normativa nacional, puesto que este es un mandato de ley. Entonces esos serían los dos escenarios, ¿verdad? Tener que acogerlo, que nosotros vemos que es como el camino, por decirlo así, más sencillo, porque en el otro caso, cuando tienen sus propios reglamentos municipales, tienen que someterse a los procesos de mejora regulatoria ante el MEIC y pasar, ¿verdad?, por una serie de procesos que nosotros como MISID ya lo superamos. Entonces, en este caso sería acogerlos. Ok, y vamos, y aquí otra parte importante. Normalmente, digamos, parte de las quejas que uno siempre ha visto es que obviamente se trabaja desde los niveles ejecutivos, pero ya para llegar abajo directamente, ¿cuáles son los caminos que existen actualmente? O podrías contarnos, digamos, qué ha hecho el MISID para acercarse a cada municipalidad en la adopción, digamos, de este marco normativo que se propone en términos de buenas prácticas hacia las municipalidades. Porque, por ejemplo, ahorita podemos comentar un poco el proyecto que tenemos con la parte de la capacitación que estamos dando desde la UNED en conjunto con el MISID hacia las municipalidades, pero también conocer qué otras acciones ha hecho el MISID, ya que también dentro del PAIT, el Plan de Acción para la Infraestructura en Telecomunicaciones del MISID, hay una acción específica hacia las municipalidades. Entonces, si quieres, nos comentas primero qué acciones ha hecho el MISID en función del acercamiento con los entes municipales y luego podemos comentar un poquito ya el proyecto propiamente que tenemos en la UNED hacia los compañeros de las municipalidades. Bien, en el caso de, digamos, del trabajo, evidentemente existen un proceso que tenemos que superar y tenemos que superarlo entre todos, porque ciertamente estamos emitiendo una nueva reglamentación y hay un proceso que se tiene que superar de formación. Entonces, por ejemplo, parte de los temas en los que estaríamos trabajando y nos mantenemos trabajando principalmente en este caso, ahora en este año, con la emisión de este reglamento que fue en enero de este año y con el caso de la resolución de Hacienda que fue hace poco, el 1 de julio de este año. Uno de los procesos importantes es esa divulgación de información, porque ciertamente cuando nosotros trabajamos en los gobiernos locales no necesariamente tenemos el conocimiento de todos estos tipos de infraestructura o los conocimientos técnicos. Entonces, parte del trabajo que ha estado haciendo MISID y que también nos han acompañado algunos de los integrantes de la Comisión de Infraestructuras es el proceso de acompañamiento para tratar de difundir esta información, que los gobiernos locales la conozcan, la internalicen y ciertamente ese trabajo se tiene que hacer en varias capas. Y cuando digo capas me refiero a que existe una capa política porque ciertamente un acuerdo de un consejo municipal pasa por esto, pasa por una valoración que tienen que hacer regidores, que tienen que hacer diferentes instancias. También existe una estrategia de divulgación que se está tratando de implementar a través de las federaciones municipales y con todos los gobiernos locales para que se puedan conocer estos tipos de nuevas reglamentaciones a nivel de los alcaldes. Ciertamente los alcaldes municipales juegan un rol fundamental. Ciertamente son de la parte administrativa, pero es uno de los elementos que también nosotros debemos considerar
Y por supuesto que no se puede dejar de lado los funcionarios municipales, porque los funcionarios municipales son quienes van a ejecutar estas reglamentaciones nuevas y son los que tienen que conocer todos estos cambios normativos. Entonces el trabajo es en tres líneas, es en el caso de los alcaldes municipales, consejos municipales. Lo que nosotros hemos promovido a través del señor viceministro de Telecomunicaciones es, si nos invitan, ¿verdad?, a tener la visita ante los consejos municipales para plantearles estas nuevas reglamentaciones, exponerlas y en este caso, ¿verdad?, como lo comentaba anteriormente, solicitarles respetuosamente, ¿verdad?, el acoger esta nueva normativa que les comentaba. Entonces, eso es parte de los trabajos que se están haciendo y que seguiremos haciendo, ¿verdad? Porque todo esto es un proceso, no es solo como emitir la reglamentación y ya nos olvidamos, sino que es todo un proceso de acompañamiento que es muy necesario porque de camino tenemos que ir aprendiendo. Y parte de la experiencia que ha dejado la apertura del sector de telecomunicaciones es que eh, tenemos que trabajar conjuntamente y armoniosamente para procurar esa estandarización municipal y que al final esto se traduce, no es solo por desplegar infraestructura, solo por desplegarla, sino porque esto se traduce en servicios de telecomunicaciones. La provisión de servicios de telecomunicaciones, probablemente todos lo conozcan y sepan que esto mejora las condiciones de cualquier gobierno local. Entonces, cualquier comunidad que tenga provisión de servicios de telecomunicaciones tiene ventajas como acceso a la información, conectividad, inversión, desarrollo de empresas y todos estos beneficios que tiene. Entonces, al final es un beneficio que se traduce a los usuarios finales. No es tanto desplegar infraestructura por desplegar. Ok, y tal vez para cerrar un poquito y después pasamos ya a la parte de preguntas, porque en el chat tenemos bastantes preguntas y consultas que están bastante interesantes que he venido leyendo. Bueno, nosotros como UNED, para informar a todos los que están aquí presentes, hemos venido haciendo un trabajo del año pasado, generando un curso promoviendo lo de la normativa para darles también capacitación a los personeros, sobre todo municipales, que tienen que después desarrollar reglamento, a través de un proyecto de extensión donde damos una capacitación gratuita a los funcionarios en este tema de la normativa específicamente, donde la instructora es Rosa, precisamente de parte del MISIT. Ha sido un trabajo de 3 días, digamos, la carrera, la parte académica, ingeniería en telecomunicaciones, el instituto que nos permite de la parte municipal que tenemos en la UNED, que es nuestro contacto precisamente hacia los entes municipales, y por el otro lado el MISIT en representación con Rosa y la parte del gerente de telecomunicaciones y también donde el viceministro nos ha brindado apoyo para poder ayudar a articular la acción que tiene precisamente el PAIT y también en ayudar a las municipalidades a que conozcan sobre esta normativa precisamente. El curso es gratuito, se ha venido generando a través de invitaciones, sobre todo pensando en, digamos, en los dictámenes del MISIT de aquellas municipalidades que tienen mayor, digamos que hay un cierto nivel o mayor necesidad de que puedan desarrollarlo lo más prontamente posible. Y por lo general lo hemos estado abriendo con un cupo de 30 espacios. El próximo lunes estaremos abriendo el próximo curso que está en matrícula desde el 4. Hicimos unas invitaciones y esperamos a final de año realizar otra ronda, otra capacitación para ir poco a poco alcanzando a todas las municipalidades y dándoles a conocer sobre la normativa. Claro, en el entendimiento claro de que es una normativa existente que se promulgó y que estamos promulgando que ojalá se pueda aplicar de tal manera que eso vaya generando una estandarización y fomentando el desarrollo de infraestructura. Entonces, de parte de la carrera ha sido muy interesante este proceso porque es una articulación bastante compleja e interesante y también entender todo el proceso normativo, más allá de solo los elementos técnicos, y más bien agradecemos mucho a Rosa la disposición que ha tenido y el MISIT para poder ellos brindar precisamente las herramientas de capacitación bajo el modelo de educación a distancia que tenemos en la UNED, que esta capacitación la brindamos en un entorno virtual donde se realizan unas ciertas tutorías virtuales sincrónicas y el resto se media a través de la plataforma, que es una plataforma que nosotros tenemos en la UNED para lo que es la generación y realización de estos cursos. Entonces, para mayor información del curso lo pueden ver con los compañeros del instituto municipal, de nosotros de la UNED, y también con nosotros en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Y ahí me dijeron, pase un spot publicitario. Para todos los que estén interesados, tenemos la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNED, que tenemos grado de bachillerato y licenciatura abierto, también bajo un modelo de educación a distancia. Entonces, eso sería, yo creo que de nuestra parte, Rosa, no sé si tienes algo más que agregar para pasar con Wendy a la parte de las preguntas. Sí, nada más para complementar, ¿verdad? Todas las acciones educativas y los
procesos de aprendizaje son muy importantes. Entonces, en este caso, gracias de las puertas que nos ha abierto la UNED, ¿verdad? En este modelo pedagógico, es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta todas las ofertas que tenemos de conocimiento en los cursos, en este caso, cursos de infraestructura. También a los gobiernos locales, y esto fue a través de una decisión que tomó la Comisión de Infraestructura, que forma parte perdón, que está conformada por diferentes entidades, en este caso, cámaras empresariales, Infocom, Canartel. Tenemos la presencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tenemos también el INFAM como representación del sector municipal, y otras entidades que están relacionadas con el despliegue de telecomunicaciones, de infraestructura de telecomunicaciones, como la Superintendencia de Telecomunicaciones, y tenemos la participación también de diferentes instituciones, en este caso también el Colegio Federado. Un poco también, ¿verdad?, para comentarles en estos procesos de formación a través de un comunicado que dio a los presidentes de los consejos municipales, también se distribuyó información de otro curso, que este también es importante mencionarlo, ¿verdad? Un curso que nos recomendó en este caso la Cámara de Infocomunicación. Si ustedes no tuvieran posibilidad de asistir a los cursos de infraestructura que ha estado programado entre el INCID y la UNED, también existe esa posibilidad de esa formación. Este es otro curso, ¿verdad?, otra herramienta más que ustedes tienen a disposición para poder llevar y conocer todos esos elementos de infraestructura. Entonces es un poco, digamos, sí quería reflejarlo, ¿verdad?, porque ciertamente todos los procesos de aprendizaje son necesarios y son muy importantes, y lo importante que ustedes sepan, ¿verdad?, que como instituciones tenemos la obligación también de darles ese apoyo, ese acompañamiento para que puedan desplegar en sus comunidades los servicios de telecomunicaciones que son necesarios. Sería de mi parte. Muchísimas gracias, doña Rosa y don José Roberto. Bien, efectivamente tenemos algunas consultas en el chat. Ahí le solicito, bueno, don Luis Solís en el chat nos está solicitando que por favor le compartamos por este medio el chat el número de ley y número de reglamento del que hacen referencia. Entonces yo le solicito a don Roberto, al compañero Esteban, si le pueden colocar la información a don Luis, pero si doña Rosa pues puede aportarlo también por esta vía, también, entonces le invito a señalarlo. Ya se la estoy poniendo. Muchas gracias. Bien, tenemos una consulta de doña Adriana Sánchez que nos indica: buenas tardes, con respecto al silencio positivo, ¿es aplicable en qué tipo de casos? Doña Rosa o don Roberto. Bien, el silencio positivo es una medida que se estableció en la ley 10.216 y es para todos los tipos de trámites, en este caso del tema que nos trae a colación, todos los trámites que estén relacionados con el despliegue de infraestructura. Entonces, cuando los gobiernos locales estén aplicando medidas con respecto a una emisión de una licencia de construcción para el desarrollo de alguna de las infraestructuras que expusimos el día de hoy, estaría aplicando el silencio positivo como una medida que ya lo dispuso esta ley. Muchísimas gracias, doña Rosa. Tenemos varios comentarios de doña Yesenia Cordero que me permito leer, los cuales dicen: el pago del permiso de construcción es distinto al canon. El cobro de permiso de construcción es por ley número 833, creo que por ahí le faltó un numerito. Ok, y después tenemos dos comentarios más de doña Yesenia que nos indican: municipalidades que no cuentan con plan regulador solo pueden aplicar el reglamento del INVU. Además, coloca pronunciamiento de la Procuraduría C-034-2021 que indica: con fundamento en lo expuesto, se concluye que no es procedente que los gobiernos locales emitan ni publiquen los reglamentos de desarrollo urbano sin contar con un plan regulador aprobado y vigente. Doña Rosa o don Roberto, si quisieran aportar. Bien, esta pregunta que nos plantea doña Yesenia va en varias vías. Por ejemplo, en el caso del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, ya existen pronunciamientos de diferentes instancias en el que se establece que la infraestructura de telecomunicaciones no debe obedecer a un plan regulador.
¿Por qué? Porque el diseño de las redes de telecomunicaciones no obedece a un plan regulador donde usted pueda establecer en una zonificación específica, aquí pongo torres y aquí no. ¿Por qué? Porque por las características propias de este tipo de infraestructuras se tienen que desplegar donde sea necesario para brindar cobertura. Existen elementos técnicos relacionados, ¿verdad? Cuando tenemos antenas estamos utilizando el espectro radioeléctrico que tiene su particularidad dependiendo de cada tipo de frecuencias y no quisiera ponerme, digamos que muy técnica al respecto, pero ciertamente existen condiciones técnicas como el dependiendo del espectro en el que yo esté transmitiendo la información, vamos a necesitar más o menos cobertura. Entonces, los operadores de telecomunicaciones, los operadores de infraestructura, necesariamente despliegan la infraestructura donde la tienen que hacer. Existen algunas condiciones, como por ejemplo alguna montaña o algo así que no nos permitan esa cobertura. Entonces, se tienen que hacer diseños de red y estos atienden a especificaciones técnicas. Es por eso que ciertamente ya ustedes lo podrán ver en varias de la jurisprudencia que ya ha sido emitida en el país, pero en este nuevo decreto ejecutivo es más evidente donde se establece una condición que las infraestructuras no tienen que obedecer, ¿verdad?, a un plan regulador. En ese caso, ¿verdad?, existen los pronunciamientos, como por ejemplo este que nos señalaba, esos son del año 2021, y ciertamente, aunque no soy abogada de formación, pero ciertamente nuestros abogados nos han señalado que estos tipos de pronunciamientos en el futuro van a ir evolucionando porque ciertamente se tienen que adaptar a estas nuevas legislaciones, a la ley 10.216 que fue emitida en junio del 2022 y a estas nuevas reglamentaciones. Es decir, como todo ahora en el desarrollo de tecnología va a ir progresando y ciertamente ya existe bastante jurisprudencia al respecto de la aplicación de esta norma. Muchísimas gracias, doña Rosa. Tenemos una consulta de don Juan Manuel Campos, la cual es la siguiente. Hay municipios en el país que han establecido la no aplicación de la ley 10.216 y su reglamento. Alegan que tienen autonomía constitucional para emitir sus propias normas. Este caso en concreto corresponde a la municipalidad de Alajuela. La pregunta en concreto es, ¿qué hará el MISID ante esta situación en particular? Bien, esta es una pregunta muy interesante, evidentemente es más del orden jurídico, yo voy a permitirme a referirme a los elementos propiamente técnicos, pero ciertamente en estos temas se ha establecido por ley que tiene que haber un acatamiento de las disposiciones técnicas. La autonomía municipal es administrativa en el sentido que se establecen ciertas condiciones a nivel administrativo, por decirlo de esta manera. Es decir, estas disposiciones técnicas no contravienen con la autonomía municipal que tienen los gobiernos locales, porque ciertamente la rectoría en el sector de telecomunicaciones o el órgano regulador de telecomunicaciones establecen disposiciones que ya le han sido dadas por competencias que establecen en las municipalidades. Entonces, propiamente, en respuesta a la pregunta que usted nos plantea, el MISID ha venido trabajando con los gobiernos locales y esto es un proceso siempre de formación y de capacitación. También estos procesos de acompañamiento son muy importantes y son elementos que los gobiernos locales poco a poco también tienen que ir conociendo. Ciertamente el despliegue de infraestructura de soporte de telecomunicaciones no es una novedad, no es que con esta ley que se emitió en el 2022 es algo nuevo, ¿no? Esto viene desde la apertura y es todo un proceso de formación y educación. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Un poco de lo que necesitamos trabajarlo y es conjuntamente con los gobiernos locales es ese proceso de concientización para que puedan, ¿verdad?, entender que el desarrollo de infraestructura al final se traduce en que unas personas, un ciudadano pueda tener acceso a los servicios de telecomunicaciones o no. Entonces, no es propiamente como un negocio como tal, sino que juega la ciudadanía y la conectividad que ellos tengan y como tal el progreso que tenga en su comunidad. Muchísimas gracias, doña Rosa. Y la última consulta que tenemos en el chat
es la siguiente, es de Alexa Ruiz. Dice, los gobiernos locales más recientes, tales como el de Monteverde y el de Puerto Jiménez, que se lograron independizar, es más fácil poder insertarse. De hecho, ese es uno de los trabajos y como lo mencionaba anteriormente, en la Comisión de Infraestructura se han visualizado algunos de los gobiernos locales en los que se debería priorizar. Por ejemplo, en el caso de estos nuevos gobiernos locales, nos interesa mucho que conozcan esta nueva reglamentación y que la apliquen desde el inicio. Caso similar sucedió en años anteriores con Río Cuarto, donde hicimos un proceso de acompañamiento y ellos en su momento habían adoptado el reglamento de construcciones de vivienda. Con esta emisión del decreto ejecutivo 44335, Río Cuarto ha tomado una decisión que ya fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, de acoger el decreto que nosotros estamos recomendando. Ellos están liderando y como un gobierno local es un ejemplo para que los otros nuevos gobiernos locales puedan basarse en esa experiencia y adoptar las buenas prácticas. Ciertamente, por ejemplo, en el caso de Puerto Jiménez, que esta comunidad ya nos ha señalado en anteriores ocasiones y cuando hemos tenido contacto con ellos, la necesidad de conectividad que tengan. De hecho, el aplicar esas buenas prácticas es una experiencia muy necesaria y es un elemento que te ayuda como comunidad a establecer reglas claras, pero también a promover ese despliegue y el desarrollo que necesita la zona. Entonces, en el caso de Monteverde, ¿verdad? O Puerto Jiménez es un ejemplo y ojalá puedan tomar el ejemplo que tomó Río Cuarto, que incluso ya acogió este decreto ejecutivo que les mencionaba anteriormente. Entonces, sí tienen muy buen espacio para adoptarlo y aplicar las buenas prácticas. Muchísimas gracias, doña Rosa. Bien, no tenemos más consultas en el chat, entonces quisiera cederle la palabra una vez más a don Roberto y a doña Rosa, que me parece importante, tal vez como hacer alguna conclusión importante para las personas que nos acompañan. Adelante. Bueno, si quiere para dejarle el cierre ya a Rosa, ya la parte más conocedora en la parte técnica, por lo menos de parte de la academia, agradecerles a todos aquí la presencia que tuvieron. Importante, de verdad, que los compañeros de la parte municipal vean que su rol en esta parte de telecomunicaciones es sumamente importante, o sea, su rol no es menor, ya Rosa lo explicó, la reglamentación que sale del 2022 y este año ya del decreto y además las otras promulgaciones que se han venido haciendo de resoluciones y demás, entran o muestran que ese rol municipal para poder desarrollar telecomunicaciones y que las comunidades puedan ingresar a este mundo tecnológico y reducir la brecha digital pasa mucho por el ámbito municipal. Entonces, es importante ver eso. Y lo que hemos también visualizado, que también nos ha ayudado mucho la compañera de Wendy Rosario, que trabaja con el instituto, que es nuestra gestora municipal, es que también el acercamiento propiamente a la comunidad lo tiene el gobierno local. Ese es el que tiene mayor acercamiento hacia la propia necesidad que puede tener la comunidad y el mismo gobierno local es el que puede facilitar y ayudar a que, por ejemplo, en el campo de la tecnología, como las telecomunicaciones, pueda adoptar más fácilmente por parte de la sociedad estas tecnologías. Entonces, no es no tener reglamentaciones, porque ese no es el hecho, más bien el hecho es poder trabajar en un marco armonizado, precisamente, que facilite este despliegue y nos lleve a Costa Rica como un todo a ubicarnos ojalá en los primeros lugares que ya hemos tenido a nivel de acceso, a nivel de internet y demás, y también eso va a facilitar en muchos campos, comercial, educativo, sociedad en sí, servicios propiamente como salud y demás, y eso nos va a facilitar mucho. Entonces, lo importante es eso, de parte de nosotros como NET, tenemos el esfuerzo grande poder abarcar a todas las municipalidades en nuestro proceso de capacitación y también que ustedes puedan conocer de nuestro, ya como conclusión Comunet, de nuestro modelo de educación, que también está abierto para ustedes y que tenemos carreras ahorita también en STEM, como es ingeniería en telecomunicaciones, industrial y demás carreras, para que también se acerquen y conozcan de nosotros. Ahí ya le dejo el campo a Rosa, que desde el punto de vista del MISI también fomentarles para que participen en todos estos procesos de formación que tenemos. Y muchas gracias, José y compañeros de la UNED. En realidad, a mí solo me resta agradecerles por el espacio que ustedes han tomado para
pasar y, bueno, para plantear sus cuestionamientos en torno al tema. Del lado del MISID, nosotros quedamos con las puertas abiertas y ustedes pueden acercarse, perdón, al ministerio para plantear sus dudas, sus cuestionamientos al respecto, porque ciertamente una nueva normativa hace que se generen nuevos escenarios que tal vez no siempre estén contemplados. Entonces, en ese proceso, ténganos por favor en consideración, siempre que tengan dudas o preguntas, también ¿verdad? Con los compañeros de la UNED y del Instituto de Formación y Capacitación Municipal, ellos siempre han sido muy abiertos a estos temas, entonces por favor también tómenlos en cuenta, ¿no? Todos tienen unos conocimientos, ¿verdad? De este tipo de instituto, entonces pueden acercarse a ellos para estos procesos de formación. Entonces, por ahí es, ¿verdad? Esta, ¿verdad? Darles el espacio, si ustedes tienen dudas, consultas y todo lo demás, que por favor se acerquen a nosotros y con nosotros con gusto se los atenderemos. Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias, don José Roberto, muchísimas gracias, doña Rosa. De verdad que una temática sumamente interesante, entonces realmente esperamos que haya sido un espacio de muchísimo conocimiento para ustedes. Invitarles a estar pendientes de nuestras redes sociales, de todas las instituciones involucradas en este proyecto para que por favor participen, invitarles a participar, como lo ha hecho don José Roberto y doña Rosa, a la acción educativa referente a esta temática. De parte de la Universidad Estatal a Distancia y del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer compartir con todos ustedes. Muchas gracias por las consultas realizadas en el chat. Y bueno, seguimos en comunicación y con mucho gusto atendemos todas las consultas que tengan sobre la temática en adelante, como lo dijo doña Rosa, y está en mi sitio para poder ayudarles y orientarles en todo. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a Gracias. todos. Hasta luego.